Hola, soy Francisco Simansky y vamos a ver el video de oscilaciones amortiguadoras pues de física 2, ¿no? Entonces pues vamos, venga. Entonces, primero, cuando vemos una oscilación, normalmente en física usamos oscilaciones ideales para la ley de Hooke, que pues hemos visto este tipo de problemas, como que está aquí un bloque y entonces este bloque se va a ir para acá y se va a ir para acá y va a seguir yéndose así, por lo que va el problema. Pero este tipo de ejemplos no son nada reales o experimentales, porque normalmente, bueno, en estas pues lo que se usa es que pues la fuerza de fricción va a ser, bueno, la fuerza que se aplica del resorte es menos K por X, que K es la constante, constante del resorte, que viene siempre en Newton por metro, porque es la fuerza que se necesita para que un resorte se comprima un metro o se estira un metro, y X, que es simplemente la distancia que recorre pues el objeto al que está unido el resorte. Entonces pues ya como este tiene metro abajo y la distancia va a tener metro arriba, entonces va a quedar como Newton en la fuerza, y pues ya dependiendo de hacia dónde se haya movido o si se estiró o se comprimió, pues ya nos va a salir que la fuerza fue, bueno, cuál fue la fuerza para que eso pasara. Entonces, bueno, sigamos hablando de las oscilaciones que no son experimentales. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando compras un resorte en el tianguis, lo que haces es de esas cajitas que duran como 4 días, es que cuando lo sueltas, el resorte no va a seguir oscilando todo el tiempo, sino que va a quedarse en el punto de equilibrio después de unas cuantas oscilaciones. Y a esto se le llama el rozamiento, que por ejemplo en este tipo de problemas van bien con el del rozamiento, pero bueno, como en el tipo de rozamiento seco, porque están pegados a una superficie el objeto, entonces aquí debería sentir una fuerza de fricción. Ahí, no es al revés. Bueno, bueno ya. Entonces aquí debería sentir una fuerza de fricción que, para que quede con pues la realidad, se va a detener en el punto de equilibrio, cuando el resorte no va a tener que comprimirse ni estirarse para llegar al punto medio. O también podemos verlo como que si hay un resorte como el que dijimos, como el del tianguis, y abajo hay como una bolita, esta bolita igual tampoco va a rozar, pero esta no está siendo frenada por una superficie, sino que está siendo frenada por el aire y la fuerza que le aplica el aire. Entonces, a este tipo, bueno, a este se le llama seco y a este se le llama viscoso. Que este se puede usar para cuando hay un objeto en el aire, o como en un gas, o cuando está en algún líquido como el agua. Entonces esta es la diferencia entre los ideales y los que son, vaya, no normales, sino que pues en la vida real, bro. Entonces, pues el seco es algo muy simple y no hay mucho por donde encontrarle, pero el viscoso tiene muchos usos, y uno de los más interesantes es el amortiguador mecánico, que vamos a dibujarles algo como así, y esto así, y esto así. Uy, me quedó re feo. Y tiene aquí un resorte. Y entonces este amortiguador mecánico está
pues vaya que en ¿cómo se llama? En la suspensión de un auto o en una puerta con seguro automático. ¿Y cómo funcionan estos amortiguadores? Es que veámoslo como por dentro, por este tubito que está aquí, es que está así en grande y aquí hay un pistón que lo está empujando esta wea y todo esto es agua, bueno, algún líquido que no investigué aquí, y llega al final del pistón. Esto es la parte de aquí adentro. Y entonces, mmm, bueno, pues la suspensión sirve porque si el auto no tuviera suspensión, algún bache o algún movimiento extraño en las llantas del carro podría poner en peligro su integridad o se sentiría como un golpe hacia el carro. O también la otra es que si fueran resortes sin rozamiento, como los que vemos en los problemas de la ley de Hooke, es que podríamos sentir las oscilaciones mucho después de que pasamos el tope, que ninguna de las dos es lo que se quiere, sino que lo que se busca con la amortiguación de un auto es llegar al punto de equilibrio lo antes posible para que cuando pasa un bache, un tope o algo así, sientas una pequeña oscilación y ya, que lo más rápido posible ya estés en el punto de equilibrio y puedas seguir con tu camino. Entonces, entonces, para el punto de este pistón es que lo que va a hacer es que va a disipar la energía mecánica de oscilación, que es cuando topas el bache y porque este líquido, o sea, los pistones hacen pasar el líquido por una válvula que lo hace moverse de lado a lado, que eso va a disipar la energía mecánica. Entonces, pues una de los puntos interesantes es como puede haber rozamiento, pero ¿qué tipo de rozamiento es? Porque, por ejemplo, existe el rozamiento pequeño y el rozamiento fuerte. No, y el rozamiento intenso. Entonces, para estudiar el rozamiento pequeño, se deja por ejemplo, el resortito del tianguis, se deja, se deja caer y se espera hasta que deje de oscilar para poder, para poder observarlo. Mientras que el rozamiento intenso, lo que se hace es que tiene tanta fuerza como en contra del movimiento que se ve como se mueve muy lento hacia el punto de equilibrio hasta que llega y ya se puede ver. Y las fórmulas para esto es omega inicial es igual a k sobre m raíz y beta es igual a esa barra que encontré y 2m. Y entonces como ambos de estos tienen las mismas unidades, que son segundo a la menos 1, se pueden usar para encontrar qué tipo de rozamiento es el que se está encontrando en cada caso. Entonces, por ejemplo, el rozamiento débil implica que beta es menor que omega inicial y un rozamiento intenso implica que beta es mayor que omega inicial. Y también también entramos en las oscilaciones forzadas que se les llama un oscilador armónico amortiguador cuando además de la fuerza de Hooke, que es esta de menos kx, que
También se experimenta una fuerza una fuerza de rozamiento viscoso que es proporcional a la velocidad que se trae el objeto. Entonces está mucho más controlada. Y la forma más fácil de ubicar este tipo de osciladores armónicos amortiguadores es, es encontrar una fuerza que no sea dependiente al tiempo. O sea, por ejemplo, una velocidad, por ejemplo, de como que lo avientas, eso no sería, sino tendría que ser una fuerza que sea constante en todo el tiempo del movimiento. Y también hay otro término, solución, serían las estacionarias, que se trata de cuando voy a borrar. Que un buen ejemplo de una estacionaria es cuando por ejemplo pues vamos ya que estamos en lo del tianguis, entonces aquí está esto y tiene esta aquí y este aquí y tiene aquí una y aquí otra. Y entonces, o sea, bueno, no importa. El chiste es que, pues, no sé, aquí le pones unos manguitos y aquí le pones unas papayitas. Y entonces, lo que va a hacer la báscula va a ser quedarse en su mismo, pues en el punto como de equilibrio, ya que le agregaste el peso, pero que no tiene nada que ver con el punto con el, con la posición inicial que tenía. O sea, cuando estaba en el equilibrio, no tiene nada que ver dependiendo de qué peso, hacia dónde se va a mover. Entonces, esa es una estacionaria. Y tampoco depende de la velocidad que tenía al principio. Y también una que se le llama transitoria es, por ejemplo, si contamos antes de que le pusiera los mangos, que sería como la posición inicial, y después de que le puse los mangos, que sería la posición final. Entonces, este intervalo en el que vas de una a la otra se, se va a, se le llama transitoria. En el tramo en el que va a oscilar desde la inicial a la final. Y, y la superposición, que es el estado transitorio entre estado transitorio que sería inicial y final. Entonces cada uno de estos se les llamarían superposiciones. Y ya. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por escucharme y espero que los vean pronto.